¿Por qué Siria? Muchos en las redes sociales a nivel mundial se preguntan por qué tanto empeño en atacar, destruir Siria, si ya todo mundo sabe que los supuestos ataques químicos son banderas falsas. Tal vez muchos ya lo saben, pero una gran mayoría aún no, ya que todavía siguen creyendo lo que dicen los medios. En esas mismas redes sociales ha salido a relucir en estos días un mensaje que envió una joven de Siria hace un par de años, donde relata las 8 razones por las que el nuevo orden mundial odia a Siria. Tal vez tú ya las sepas, pero te aseguro que la gran mayoría no. 1. El Banco Central de Siria sirve al pueblo y no a los banqueros. En otras palabras, Siria tiene un banco central que administra su propia moneda, de manera que sirva al pueblo sirio y no a los megabanqueros globales controlados por el entorno Rothschild, operando desde sus guaridas en Nueva York, Londres, Frankfurt, Tel Aviv, Basilea y París. Esto significa que el volumen de moneda que emite está correctamente sincronizado con las verdaderas necesidades de la economía real del trabajo, la producción, los servicios y todo aquello que resulta útil para la vida de los sirios, en lugar de operar subordinando a los deseos de un conjunto de financistas extranjeros parasitarios, usureros y especuladores. Estos exigen controlar a los bancos centrales del mundo para poder así limitar artificialmente el volumen de moneda disponible para sus genuinas necesidades de la economía real, especialmente el crédito sin interés para financiar cosas útiles, plantas de energía, autopistas, redes de gas, viviendas, empresas privadas e innumerables otras iniciativas lícitas. Los megabanqueros exigen así obligar a todo actor productivo, sea público o privado, a tener que recurrir forzosamente a sus préstamos con sus mortales componentes de interés compuesto usurario. Así inician la cadena mortal de deuda eterna, que no puede hacer más que crecer, crecer y crecer. Tal como lo atestiguan la crisis de deuda soberana que golpean a país tras país a lo largo de las últimas décadas. En todos los casos, esas deudas criminales que aplastan a los pueblos fueron generadas en connivencia con los gobernantes de turno, que cumplen la función de desgobernar como pagadores seriales, siempre al servicio de los megabanqueros. Al limitar artificialmente el volumen de dinero público sin interés emitido por sus bancos centrales, se obliga a las naciones a tener que recurrir al dinero privado, créditos bancarios, con sus intereses usurarios, manejado por los Rothschild, Rockefeller, Warburg, Goldman Sachs, HSBC, Citicorp, JP Morgan. Claramente una muy buena razón para que los banqueros parasitarios exijan la destrucción de Siria. 2. Siria no mantiene deudas con el FMI, Fondo Monetario Internacional. Ello significa que los líderes sirios entienden perfectamente que el FMI, un ente multilateral público constituido por sus estados miembros, es controlado por los banqueros globales, operando como sus auditores y policía recaudadora cada vez que alguno de sus miembros más débiles cae en el pozo de no poder pagar sus deudas soberanas, o sea, cuando países endeudados llegan al punto en el que no pueden extraer más dinero de sus economías reales del trabajo, producción y esfuerzo de sus pueblos, siempre para entregárselo a los megabanqueros globales. En cierta forma, la verdadera función del FMI consiste en operar como agencia recaudadora de impuestos de los dueños del poder global, su AFIP o IRS, por así decirlo, solo que, en lugar de cobrarle impuestos directamente a las personas, lo hace a través de gobiernos títeres que succionan el producto del pueblo trabajador para entregárselo a los banqueros. Se empieza a comprender cuáles son las verdaderas raíces de la crisis de deuda que sistemática y recurrentemente golpean a Grecia, Chipre, Irlanda, Argentina, España, Brasil, Indonesia, Italia, Portugal, México, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Cuesta imaginar un modelo de esclavitud planetaria más diabólico. Claramente, una muy buena razón para que los megabanqueros parasitarios exijan la destrucción de Siria, tal como exigieron la destrucción de Libia y ahora apuntan contra Irán,
3. Siria ha prohibido las semillas y alimentos genéticamente modificados, GM. El presidente sirio Bashar al-Assad los prohibió para preservar la salud humana, comprendiendo que empresas como Monsanto se proponen controlar la provisión de alimentos en todo el mundo, sabiendo que las venideras crisis globales no serán tan solo del petróleo, sino también de la capacidad de los gobiernos para alimentar a sus poblaciones. Por eso, luego de invadir Irak, Estados Unidos dio la orden a sus granjeros solo utilizaran semillas patentadas de Monsanto, claramente una muy buena razón para que Monsanto exija la destrucción de Siria. 4. La población siria está muy bien informada acerca del nuevo orden mundial. Sus multimedios locales y círculos académicos debaten en forma abierta la influencia excesiva que los dueños del poder global detentan sobre los gobiernos del mundo. Entienden cabalmente que en Occidente el verdadero poder no está ni en la Casa Blanca, ni en 10 de Downing Street, ni en el Congreso o Parlamento, sino en una compleja y ponderosa red de banqueros de cerebros think tanks conducidos por el neoyorquino Consejo de Relaciones Exteriores, la Conferencia Bilderberg, la Comisión Trilateral, la America Society, el Foro Económico Mundial y el londinense Instituto Real para las Relaciones Internacionales. Estos, a su vez, interactúan estrechamente con los megabancos, los multimedios globales, las principales universidades, las fuerzas armadas, las grandes multinacionales y todo el mundo corporativo supranacional. Como lo explica esta joven siria, los ciudadanos sirios también osan hablar abiertamente acerca de la influencia ilegítima de sociedades secretas como la francmasonería y la logia Skull and Bones de la Universidad de Yale, que cuentan entre sus miembros a poderosos personajes como el presidente George W. Bush y el exsecretario de Estado John Kerry. Claramente, una muy buena razón para que estos mismos poderes exijan la destrucción de Siria. 5. Siria dispone de importantes reservas de petróleo y gas. Otra vez el petróleo. Cada vez las potencias occidentales van a la guerra para proteger la libertad, los derechos humanos y la democracia. Siempre nos topamos con el olor nauseabundo del petróleo, sea en Irak, Libia, Kuwait, Islas Malvinas, Afganistán. Siria dispone de importantes reservas de petróleo y gas en su territorio y costas afuera en el mar Mediterráneo, y colabora con Irán en la construcción de un enorme oleoducto sin la participación de las grandes petroleras occidentales. Claramente la militarización de toda la producción del petróleo, sus zonas de reservas y sus vías de acceso para llevárselo a casa esté donde esté, conforma una geoestrategia prioritaria conjunta anglo-norteamericana. Claramente una muy buena razón para que BP, Exxon, Royal Dutch Shell, Texaco, Total, Repsol y Chevron exijan la destrucción de Siria. 6. Siria se opone al sionismo y a Israel de una manera clara e inequívoca. Como potencia ocupadora militar en Palestina, Israel practica el apartheid racista sobre los palestinos. Los líderes sirios no tienen pelos en la lengua, llamando a las cosas por su nombre. Israel es un estado racista, imperialista y genocida, señalando entre tantos ejemplos el muro del oprobio que levantaron los israelíes encerrando a toda Palestina, en lo que solo puede describirse como un gigantesco campo de concentración donde se maltrata, asesina y humilla a los palestinos. Israel administra un auténtico Auschwitz en Oriente Medio. Esta misma visión preclara era compartida por el libio Gaddafi y el iraquí Saddam, y hoy también lo es por los líderes de Irán, China, Rusia y la India. Claramente una muy buena razón para que grupos de choque político como AIPAC, Comité Estadounidense Israelí de Asuntos Públicos, el Congreso Mundial Judío, la ADL, Liga de Antidifamación, el Likud, Kadima y el dúo Netanyahu-Lieberman exijan al unísono la destrucción de Siria. 7. Siria es uno de los últimos estados seculares en Oriente Medio,
mientras que los supremacistas judeo-sionistas, al igual que sus cristianos renacidos bushianos y sus fanáticos proponentes de Israel primero, en Estados Unidos y Occidente, necesitan que todos los pueblos obedezcan la supuesta voluntad de Yahvé. La orden implícita de los dueños del poder global es clara. Todos deben aceptar una supuesta superioridad israelí, mientras que nuestra joven Siria señala que jamás pudieron imponerle a Siria semejante barbaridad, como jamás pudieron convencer a Irak de Saddam, a la Libia de Gaddafi y por supuesto tampoco al Irán de los ayatolas. Ella explica que en Siria, preguntarle a alguien sobre su religión es de mala educación, ya que Siria ha sido tierra fértil en la que crecieron las principales religiones del mundo a lo largo de los milenios, lo que ha enseñado a los sirios a ser discretos, tolerantes y respetuosos con todos los credos. Esto no lo respetan los reinos de ricos jeques árabes pro-occidentales, ni la paranoia antiislámica que reina en Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea, donde se ha llegado a sancionar legislación que impone las más desfachatadas mentiras culturales, políticas e históricas, según lo exigen sus propios fanáticos religiosos, que insisten en que su Dios solo acepta una única clase de holocausto. Claramente una muy buena razón para que los fanáticos neoconservadores y su policía del pensamiento salida del 1984 de Orwell exijan la destrucción de Siria. 8. Siria conserva y protege con orgullo su identidad nacional política y cultural. La joven Siria enfatiza la voluntad de su pueblo de proteger su individualidad, al tiempo que respeta la de los demás. Los artífices del venidero gobierno mundial simplemente odian a quienes se opongan a la estandarización que imponen el pensamiento, el comportamiento y los valores. Un mundo donde la dictadura de las grandes marcaciones occidentales, sus shoppings, modas y estilos hacen que todos los lugares del mundo se parezcan, lo que nos lleva a un mundo muy aburrido. Hoy en día, el pensamiento revolucionario occidental ha quedado limitado a elegir entre Coca y Pepsi. Claramente una muy buena razón para que Coca, Pepsi, McDonald's, Levi's, Lauder, Planet Hollywood y Burger King exijan la destrucción de Siria. El mensaje de esta joven Siria concluye recordando al mundo que si Siria cae, bien podría ser la batalla decisiva que conduzca a la victoria del nuevo orden mundial, agregando que hoy Siria es el frente de batalla contra el nuevo orden mundial. Sabias palabras de una joven que comprende el fracaso estrepitoso de la clase política de las potencias occidentales, que solo parece haber logrado poner a todo el mundo patas para arriba, envenenando a gobiernos y estructuras de poder privadas, sea en Washington, Nueva York, Londres y París, o en Berlín, Roma, Bogotá, Madrid, Tokio, Seúl, Ámsterdam o Riad. Si a veces la industria del entretenimiento de Hollywood ha de servirnos de guía que refleje los rincones más oscuros de la mente enferma de los dueños del poder global, podríamos decir que los gobernantes occidentales están actuando el drama hollywoodense de aquella famosa película El planeta de los simios. En la misma, Hollywood imagina un mundo en el que una horrorosa e infernal inversión genética encumbra a ignorantes y destructivos animales, los simios, en el poder mundial, al tiempo que nobles y derrotados seres humanos son esclavizados y arrojados dentro de jaulas. ¿Será esta la metáfora que mejor describe la agresión irracional de Estados Unidos contra Siria? Las 8 razones descriptas conforman una buena guía que nos permitirá recuperar a nuestras naciones, para volver a colocarlas en el camino recto y correcto, arrancándolas de las garras de los dueños de este mundo, que claramente hoy están totalmente fuera de control. Más allá de que seamos americanos, europeos, árabes, musulmanes, cristianos, judíos, budistas, hindúes o sintoístas, ha llegado la hora de los pueblos. Ha llegado la hora en que los pueblos hagan tronar sus voces en las calles y plazas de nuestras ciudades, demandando que los gobiernos democráticamente elegidos en todo Occidente
Dejen de hacer las locuras que hacen y empiecen a hacer lo que los pueblos demandan de ellos. Gracias por ver el video. Comparte este video para que más gente lo vea. Gracias.